Los policías siguen comprando las balas, siguen comprando las botas porque las que les dan no sirven, O siguen sea, espérate, comprando, espérate. Tú me estás diciendo que las balas que utilizan los policías las compran ellos mismos, no se las da el las, gobierno de El Salvador. las compraron tocando a todos los que fuimos a esa reunión, ¿verdad? Los líderes del movimiento y empezaron a afectarlos. Hola hermanos salvadoreños, un gusto dirigirme a ustedes. Este día tengo el honor de conversar con una persona pues que ha tenido los cojones o los huevos, como diríamos en buen salvadoreño, de decirles la verdad al gobierno y de denunciar muchas cosas en el gobierno que obviamente pues no están bien. Es un gusto saludarte, Marvin. Quizás algunas personas que nos sintonizan no saben quién eres, porque siempre hay público nuevo, o tal vez algunas pues ya han escuchado tu nombre, pero no saben muy bien tu figura, etcétera, el papel que has realizado. Así es que quizás para empezar la entrevista, me gustaría que te presentaras, que nos contaras quién es Marvin, de qué parte de El Salvador viene, cuántos años tienes, cuál ha sido tu carrera policial, para que la gente entienda que cuando tú hablas, pues eres una persona de peso que sabe muy bien lo que está mal dentro de la organización policial y también dentro del gobierno. Sí, en primer lugar, gracias por el espacio. Es una situación que agradezco, ¿verdad? Porque se me da esta oportunidad de desarrollar estos temas. Wilfredo, gracias por mantener este tipo de programas. Saludos a los amigos que van a estar pendientes del mismo, ¿verdad? Compartan, denle like a este tipo de programas para que se hagan eh, más extensivos, ¿verdad? En mi caso, bueno, soy Marvin Reyes, secretario general del Movimiento de Trabajadores de la PNC, una organización que se creó el 28 de abril del año 2015, en momentos sumamente críticos, cuando los miembros policiales estábamos sufriendo muchos ataques de parte de las pandillas. De hecho, ese año 2015 murieron 67 compañeros, agentes, a manos de estos grupos criminales. Bueno, mi experiencia dentro de la policía, más de 20 años como agente. Entré yo o empecé a hacer las pruebas para ingresar a la academia en 1995. La policía apenas tenía 3 años de funcionamiento. Pasé por la Academia Nacional de Seguridad Pública, me formé como agente. Estuve en varias delegaciones, como en San Vicente, donde anduve en aquellos años en el programa GTC, que eran los grupos de tarea conjunta con soldados, que comenzaba en aquel momento a generarse ese tipo de, digamos, de operaciones, más que todo para andar en las zonas rurales. Luego he estado en delegaciones como Sacamil, participando en programas como patrullas de intervención policial. Estuve también en el área de operaciones. Luego pasé a otras unidades especializadas. He andado por varias delegaciones. En 20 años he tenido una experiencia bastante rica, digamos, en experiencia de operaciones, de prevención. He conocido planes gubernamentales desde 1998 que participamos en el Plan Cero Tolerancia, que fue el primer plan en contra de las pandillas, promovido por el entonces presidente doctor Armando Calderón Sol, ya fallecido. ¿Verdad? Que fue el primer plan que se desarrolló en colonias populosas de San Salvador y Soyapango, más que todo. Bueno, en este devenir de más de 20 años, nosotros pudimos ver diversas situaciones que estaban afectando a los policías, sobre todo en sus derechos como trabajadores, que por cierto, el policía, cuando asume su rol como agente de seguridad, pierde todos sus derechos prácticamente. Correcto. No hay, sí, no existe una institución o algún organismo que vele por los derechos del policía. Pero sí se le exige que cumpla la Constitución, que respete las leyes, las ordenanzas municipales, que respete derechos humanos, etcétera. Pero ¿quién le respeta los derechos al policía?
O Entonces sea, nosotros, Marvin, o sea, Marvin, que primero que nada, tú después de 20 años en la institución policial, es obvio que tienes un currículo muy extenso y un conocimiento muy extenso de la situación de los policías. Pero lo que tú me estás diciendo, que los que nos cuidan, los que se aseguran de que la población esté segura, no hay nadie que los cuide a ellos. O sea, no hay ninguna institución que vele por el bienestar de los policías. Déjame preguntarte algo porque yo recuerdo y creo que cualquier salvadoreño va a recordar aquella mítica marcha que ustedes hicieron en el año 2015 frente a Casa Presidencial, en la que incluso fueron reprimidos. Pero ha cambiado la situación. ¿Tienen ahora los policías una institución que vela por su bienestar? fíjate que esa marcha fue icónica, única, que va a perdurar en la historia de El Salvador, porque, bueno, más de 5.000 policías marchamos en esa ocasión hasta Casa Presidencial. Marcó un punto importante porque las autoridades reconocieron que había que atender la condición de los policías. Y nosotros en ese momento le dimos digamos, el voto de confianza al gobierno, ¿verdad? Que era el gobierno del FMLN. Pero esta gente actúa de manera, eh, digamos, sin vergüenza, porque fue dando la vuelta a nosotros, nos clavaron una daga por la espalda y empezaron a hacer procesos disciplinarios para afectarnos, ¿verdad? Los líderes del movimiento. En lugar de propiciar el diálogo, lo que hicieron fue reprimirnos, y muy bien tú lo dijiste, ¿verdad? Nos reprimieron duramente. Con la entrada del gobierno del señor Bukele, nosotros pensamos que esa situación iba a cambiar, ¿verdad? Porque incluso él nos recibió en su casa de campaña en Antiguo Cuscatlán, le presentamos un pliego de peticiones, le presentamos un informe de la condición en la que estaba la policía, los salarios, bueno, hubo una plática bastante extensa, quizás más de 2 horas, platicando ahí con él y con el hermano y los líderes del movimiento. Nosotros vimos eso positivo, ¿verdad? Porque dijimos, bueno, aquí la situación va a cambiar, ya se va a crear algo distinto, ya se va a incluir eh, estas peticiones en, digamos, como una plataforma reivindicativa de los policías. Y de hecho, en el plan Cuscatlán, ahí aparece ese informe que nosotros presentamos al señor Bukele, aparece íntegro ahí en ese plan Cuscatlán que nunca se le dio cumplimiento, ¿verdad? Entonces, si nosotros comparamos aquel momento de la represión del FMLN versus lo que ha hecho Nayib en su gobierno respecto a reconocer los derechos de los policías, no ha pasado absolutamente nada. Es más, en el gobierno de Nayib, que se pensó iban a reivindicar a los líderes del movimiento afectados por los procesos políticos ordenados por el FMLN, lo que hicieron fue ratificar las destituciones nuestras. Lejos de hacernos justicia, lo que hicieron fue hundirnos más en la daga que ya nos había clavado el FMLN. Y eso nosotros lo consideramos bastante traicionero, ¿verdad? Porque uno llega donde un candidato presidencial que va con otras visiones, va con otro discurso, ¿verdad? Y se proyecta como un posible ganador a la presidencia con el objetivo de que las cosas cambien. Pero cuando uno mira estas cosas, entonces dice, bueno, y esta gente no tiene palabra entonces, ¿verdad? Porque como hombre uno tiene una palabra y uno la compromete, pero esta gente dicen una cosa, prometen una cosa, pero cuando ya están sentados en las sillas, ¿verdad? Ya sea de presidente, diputados o alcaldes, parece que ahí les brota la amnesia y ya se les olvidó lo que prometieron. Lamentable, pues, porque Puedo, nosotros incluso te voy a mostrar algo que tengo por aquí, ¿eh? eh, que es una nota que nos firmó el señor Bukele, que la tenemos por acá. Por cierto, yo recuerdo que la primera ocasión que nos encontramos, para aquellos que no sepan, ¿Sí? la primera vez que Marvin y yo nos encontramos fue ahí por febrero, marzo del año 2019. ¿Te Correcto, así recuerdas? es. Atrás de la Ya habían, Universidad Nacional, ya habían ellos pasado querían las hacerle, elecciones. sí, ellos querían hacerle llegar una carta a presidencia, a Bukele, y pues yo organicé la reunión entre Yusef Bukele y el organismo o el sindicato
del movimiento de los trabajadores de la policía. Después se organizó una reunión en la Casa Nacional de Nuevas Ideas, donde se reunieron a diferentes representantes de la policía y representantes del ya en aquel entonces, pues, candidato electo Nayib Bukele con su hermano Yusef Bukele. Eso fue cuando yo era asesor de Yusef Bukele. Yo sé que después Correcto, de esa reunión, muchos de los que estaban en esa reunión como representantes de la policía han sido despedidos y han sido removidos de su cargo. Cuando correcto. Marvin dice que se ha iniciado una persecución, que se les ha montado, que se les ha clavado una daga por la espalda, a lo que él se refiere es que a todas aquellas personas que han reclamado derechos de los policías o que han reclamado mejores condiciones para los policías han sido despedidos. Yo puedo dar fe y prueba de eso. Muéstranos la carta que por favor tú nos quieres mostrar. Aquí está, ustedes pueden ver ahí, voy a acercar ahí está la firma del señor Bukele, es en original, esta no es copia, ahí está la firma de su servidor, ¿verdad? Este documento que se firmó de manera bilateral en un hotel capitalino contiene las peticiones del gremio policial. Ahí están varios puntos que, por ejemplo, el personal administrativo de la policía no tiene escalafón y aquí se estaba pidiendo que se incluyera. Nunca se hizo. De hecho, los motoristas en la policía, que son administrativos y se les da funciones operativas, ellos andan con los policías patrullando, nunca les aumentaron el salario. Los retiraron al llegar a los 60 años y jamás tuvieron un incremento salarial porque nunca les aprobaron este escalafón que nosotros le pedimos al señor Bukele y que lo firmó. Él, ¿verdad? O sea, Que Marvin, se, o sea, Marvin, que lo que tú me estás diciendo, que aquel policía que empezó su trabajo en los años 90 conserva el mismo sueldo que le fue establecido en los años 90 hasta esta fecha. correcto, en el caso de los motoristas administrativos y el personal administrativo, ellos no tienen escalafón. Los agentes, digamos los agentes, los cabos, los sargentos y el nivel de oficiales sí tienen un escalafón, pero es muy poco, ¿verdad? Es apenas el 6% cada 4 años. Ahora, Pero aquí hay una, un motorista igual está armado, igual es operativo, igual está sí, expuesto a todos los riesgos que un policía normal, ¿no? Porque cualquiera puede dispararle mientras va manejando la patrulla. correcto, exacto, el mismo riesgo tiene y muchos han muerto en cumplimiento del deber. Ahora, todas estas peticiones que están acá, que son reivindicaciones laborales, nada tienen que ver con política, absolutamente nada, sino que son aspectos reivindicativos de tipo laboral. Ahora, cuando nosotros entramos a reclamar estas cosas y le decimos al señor Bukele, mire, usted no ha cumplido tal cosa, a los policías siguen comprando las balas, siguen comprando las botas porque las que les dan no sirven, O siguen sea, espérate, comprando espérate. Tú me estás diciendo que las balas que utilizan los policías las compran ellos mismos, no se las da el las, gobierno de El Salvador. las compran ellos mismos, porque cuando van al almacén donde están las armas y municiones de la policía, llegan y solicitan munición y lo que les dicen no hay. Nunca hay nada en esos almacenes. Y Entonces, lo esto optan no ellos. ha cambiado la situación con el plan control territorial. Definitivamente no. La condición de los policías sigue siendo igual de precaria que en las épocas del gobierno del FMLN. Porque como lo menciono, el policía para ir a rogar allá que le den un par de balas al almacén, mejor termina comprando la caja de tiros él de su propia bolsa. Y hemos llegado ¿Cuánto al cuesta, punto, cuánto cuesta eh, una caja de tiros? cuesta entre 45 y $50, dependiendo del gramaje de la munición. Pero por ahí anda, ¿Cuántos tiros, 45, cuántos tiros eh, tiene una caja? tiene 50. O sea, le Es sale decir, como a dólar. es decir, que el gobierno no quiere invertir $45 en munición para los policías, pero sí quiere invertir 6 millones en un helicóptero privado para el nuevo presidente de El Salvador. Correcto, sí. Bueno, con 6 millones dota a toda la policía de abundante munición para que no anden comprando. ¿Y los chalecos? Y chalecos no hay.
La mayoría de policías no anda chalecos porque no hay. Han comprado, pero muy pocos, pues, ¿verdad? Y No entonces, alcanzan para todo. Marvin, yo sé que hay mucha información y en otra ocasión vamos a hablar muchísimo más, porque hay muchos más temas del cual yo puedo dar fe que tú y yo conversamos y que hemos hablado y que incluso tratamos antes que el gobierno tomara posesión y cuando ya tomó posesión. Pero déjame preguntarte una cosa. Si los policías no compran las balas, tampoco compran sus chalecos, perdón, recapitulando, total lo voy a editar. Pero déjame preguntarte una cosa. Si los policías compran sus propias balas y sus propios chalecos, ¿dónde está todo ese dinero en préstamos para el plan control territorial y para el estado de excepción que se supone que fue aprobado justamente para insumos policiales? ¿A dónde crees tú que se ha ido ese dinero? Bueno, de hecho hay una fase que es la fase de modernización de la policía, de ese plan control territorial. Pero esa modernización de la policía nunca llegó. Es mentira, las unidades policiales están igual en precarias condiciones. La gente, incluso, digamos, puestos que están lejanos, que son fronterizos o en pueblos alejados de los centros urbanos, o sea, el personal ahí está prácticamente a la buena de Dios. Ellos buscan la manera de reparar cosas dentro de las unidades. Por ejemplo, si el patrulla está fallando, ellos van y pagan a un mecánico particular para que les arregle el patrulla. Tienen que hacer reparaciones en las casas, ¿verdad? Porque son casas que las alquilan y a veces el dueño no repara algún detalle pues que se haya dañado. Y los policías ellos mismos tienen que reunir dinero para arreglar las cosas. O, por ejemplo, en un puesto lejano no tienen un impresor, ¿verdad? Reúnen dinero entre ellos y lo compran, cosas que no debería darse en este momento. Al O punto, pues, sea que O sea que todo aquella propaganda de una policía modernizada, de un estado de excepción que va a dotar de la policía de todos los elementos que estos necesitan, simple y sencillamente ha sido humo. Se ha quedado en humo y en palabras. correcto, es que aquí lo que han hecho es lo siguiente, para que la gente entienda cómo es que, actuado, cómo es que han actuado. Aquí lo que han hecho es que compran unas poquitas cosas y hacen ver que esas poquitas cosas es el 100%. Y te pongo un ejemplo. Adquirieron unos fusiles que, por cierto, de mala calidad, o sea, no son reconocidos, digamos, por ser armas de uso convencional por policías de otras latitudes, sino que fueron a comprar unos fusiles a una empresa estadounidense que quizás son prototipo, ¿verdad? Estos fusiles compraron alrededor de unos 500, 600 fusiles. Cuando los presentaron, cuando los presentaron en el castillo, presentaron el lote, ¿va? 500 fusiles se ve bastante, y presentaron alrededor de 500 pistolas israelitas, porque resulta que Industrias Colt de Estados Unidos ya no le vende a El Salvador ni munición ni tampoco armas. A ¿Por qué no le Industrias ven? Colt no le vende por el problema que se generó de esa tiradera en redes sociales de parte del señor Bukele con funcionarios de Estados Unidos. Y esta situación fue una decisión que tomaron ellos de ya no venderle a El Salvador ni armas ni municiones. Y han ido a comprar a Israel eh, fusiles y pistolas, ¿verdad? Lo que le compraban a Industrias Colt de Estados Unidos era el M4, que adquirieron un buen lote en épocas anteriores, pero dejaron de venderle a El Salvador digamos, esa tiradera que se generó ahí en redes sociales, ¿verdad? Esa fricción que hubo entre el presidente Bukele y algunos funcionarios del gobierno de Estados Unidos, incluyendo al presidente, pues Biden, él le hizo varios comentarios a varios congresistas, y por eso es que ellos decidieron ya no venderle más a El Salvador. El punto es que esos fusiles que compraron los presentaron, ¿verdad? Que ya estaban dotando la policía de fusiles, pero solo eran 500 fusiles. Y empezaron a regarlo, ¿verdad? Uno aquí, otro allá, pero para la gente, la policía ya tiene todos esos fusiles modernos. Otro ejemplo,
compraron 4 vehículos que son Toyota Tundra, ¿verdad? Unos vehículos bastante grandes, 4 nada más, para los equipos Jaguares, para que es la UTEP, la Unidad Táctica Especializada Policial, UTEP. 4 nada más. Los equiparon bien, ¿verdad? Bien bonitos, los pintaron de negro con blanco y todas sus luces y todo. ¿Y qué salieron diciendo después? Hemos dotado a la policía de patrullas modernas. 4. O sea, pero para la gente ya dotaron a la policía del 100% de esas patrullas modernas, ¿verdad? Aunque solo compraron 4. Y así han ido ellos comprando poquitas cosas y a través de la publicidad ellos hacen ver que toda la policía está pero bien abundante de cosas. Otro ejemplo, arreglaron algunas unidades policiales, hicieron el edificio completo de cero, pero estas unidades las donaron empresas privadas o las donaron embajadas. Por ejemplo, en San Salvador, en la zona este, digamos ahí por la Escalón, la Embajada de Estados Unidos donó una delegación que le pusieron San Salvador Este, o San Salvador Oeste, perdón. Y ahí estaba el terreno, compraron el terreno, la embajada gringa hizo la delegación modelo y después salieron diciendo, hemos modernizado la PNC con instalaciones nuevas, una donación de USAID. Luego ya fueron a hacer otra unidad que la donó una empresa privada y salen inaugurando, la verdad que en la nueva sede policial, el nuevo puesto policial moderno y todo, pero es de una donación. O sea, no lo ha construido ni siquiera el gobierno. Pero para la gente ya todas las delegaciones son así, modernas, ¿verdad? Y todo como bien equipado, pero es mentira, o sea, están jugando mucho con eso. O sea, hacen, como dicen, la gallina pone un huevo y hace un gran alaraca, ¿verdad? Porque puso el huevo. Entonces, así están haciendo ellos. No es cierto que están mejorando el 100%. Ah, pero si Marvin, nosotros ve, sí, una pregunta, porque basado en lo que tú me dices, o sea, es la realidad y es obviamente lo que la gente ve en el día a día, que los policías a veces tienen que estar empujando sus unidades, ¿no? O sea, es algo que nosotros, que la gente puede ver día a día, basta ir por la Juan Pablo II o por cualquier calle de El Salvador y ver las unidades de las policías y las patrullas. Pero ¿cuál es el sentir de la policía? ¿Cuál es el sentir de la gente de ver de que después de todos estos años las condiciones no han mejorado, las balas las tienen que seguir comprando ellos, no hay chalecos antibalas? Yo me recuerdo incluso en una ocasión que fui a hacer un estudio en la colonia Popotlán, patrullé con unos policías y me dieron el único chaleco antibala que había en la delegación. Era extremadamente el único que había en la delegación. Y eso, que ahí habían estacionadas fuerzas especiales. Y era el único chaleco antibalas que había. Entonces, ¿cuál es el sentir ahora de los policías de ver que todavía no hay camas, no hay camarotes para que ellos descansen en las delegaciones, no hay impresoras, no hay balas, no hay chalecos? ¿Crees tú que la policía va a llegar un momento en el que va a ser demasiado y va a empezar de manera más organizada y mayormente, como algunos han protestado, a reclamarle al gobierno? es muy probable porque hay una sensación, digamos, agridulce. Porque por un lado, el policía siente que no tiene el apoyo logístico, siente que le hace falta ese acompañamiento material, ¿verdad? Porque para realizar el trabajo, la función policial se requiere esos elementos, ¿verdad? Que ande su buen uniforme, que ande sus buenas botas, que ande su armamento adecuado, con suficiente munición, su chaleco antibalas, su patrulla, y que sea una patrulla moderna, pues no esas que andan empujando, incluso hasta bajan bueno, hay un caso donde bajaron los detenidos que llevaban y empujando qué vergüenza. Esa sí Sí, que fue sí. la que se voló la barda. Entonces, Pero eso, mis eso fuentes, y crea, perdón que te interrumpa, continúa. sí, eso crea una sensación, digamos, que el policía siente como un desprecio y dice, bueno, y nosotros, ¿qué le hemos hecho al presidente de la República que no nos apoya? ¿Verdad? Se le ha pedido tanta cosa y no apoya.
Y lo digo que es una sensación agridulce porque la gente ha generado una especie de conformismo porque recibe $200 de bono cada mes. ¿Ya? Y eso, digamos, como que dicen, por un lado estamos recibiendo estos $200, aunque no son parte del salario, sino que es como un bono adicional, ¿Cuánto es el algo nos ayuda. salario base de un policía? El salario base de un policía que recién, digamos, se gradúa es de $424,77. Más el bono. Esto sin descuento, ¿verdad? Ya con los descuentos les entregan 370 y algo, ¿verdad? Como $370. Ese es el salario que recibe un policía nuevo. Luego, cada 4 años se le aumenta el 6% al salario base. O sea, a esos 424,77 se le aplica el 6% y da como resultado $25,44 cada 4 años. O sea, para que un policía vea $100, tiene que pasar para que vea $100 de incremento, tienen que pasar 20 años para que O sea él que tú vea me $100. estás diciendo que el incremento de un policía cada 4 años solo es $25 y que de los 20, $375 mensuales que estos reciben más su bono, tienen que comprar todavía las balas y sus chalecos antibalas. ¿Qué les queda y después a los policías? no, y aparte de eso, bueno, el policía tiene que comprar su comida, los 3 tiempos de comida, ¿verdad? Claro. Y agua, porque en la policía no dan eso, ni agua. Entonces, nosotros hemos planteado de que el policía gasta alrededor de unos 230, $250 en comida durante el mes y en transporte. O sea, sale sobregirado en esa situación. Pero esto, digamos, el policía lo ve bien, que reciba esos $200 adicionales al salario. Pero por otro lado está la parte del no tener los suficientes recursos. Y ese es también un factor estresante para todo policía, no tener suficiente material, ¿verdad? Logístico para desarrollar su función. Y nosotros vemos casos aquí casi a diario, más que todo en puestos que están alejados de los centros urbanos, que el policía no tiene cómo trasladar, digamos, a un enfermo, ¿verdad? Que en la noche o madrugada, pues, pidió apoyo. Y tienen ellos que recurrir a llamar a la delegación, que les manden un patrulla desde la delegación para ir a trasladar a un enfermo, a una persona, a Y una si no hay mujer gasolina, embarazada. imagínate. Ese es otro problema, que también están limitando los vales de combustible. O sea, hay una situación bastante difícil Marvin, versus, no. solo quiero plantear ¿Mm? esto, versus el gran apoyo que tiene el ejército. Hay una gran diferencia. A la policía no se le da suficientes recursos, pero al ejército sí. Se le compra de todo. Uniformes nuevos, botas, chalecos antibalas, cascos balísticos, vehículos blindados, helicópteros, barcos, de todo. Uno no es que esté en contra de que los soldados anden bien equipados, sí está bien. Está bien que las Fuerzas Armadas tengan todo su equipo, pero también la policía tiene que tener todo eso. Ahora, esto conecta la pregunta que te iba a hacer. Nos quedan 5 minutos de la entrevista porque yo sé que tu Ok. tiempo pues, es muy valioso. Y tengo dos preguntas claves y brevemente quiero hacértelas. Número uno, ¿a dónde se ha ido el dinero del estado de excepción? Mis fuentes internas, obviamente no voy a revelar por temor a represalias, nos indican y lo que yo mismo he sido testigo de que el estado de excepción ha sido utilizado para poder robar. Es decir, compran y hacen esas compras de manera express que le permite adaptarse todos los pasos que la ley establece que normalmente tendrían que estar para hacer una compra. Tú, con tu experiencia y con los conocimientos y con la información que tienes, ¿qué nos puedes decir acerca de esto? ¿Es cierto que ellos están utilizando el estado de excepción para poder disimular compras y poder robar, ya sean compras para el ejército o para la policía? Es bastante probable, sí, porque, bueno, hay cosas que saltan a la vista, ¿verdad? En la policía se generan compras, digamos, de vehículos o pudieran comprar uniformes y todo eso va a precios inflados. Entonces, ese dinero se está fugando para algún lado.
Y nosotros vemos a los funcionarios comprando casas de $500,000, comprando vehículos caros, ¿verdad?, del año, comprando edificios de $1,000,000 y pico, comprando fincas. O sea, ¿de dónde sacan esa plata? ¿De dónde la están rascando? Pues sí, porque alguien que sea empleado público no tiene $500,000 para comprar una casa. Es imposible. O sea, va a ir a hacer un préstamo, por supuesto, ¿verdad? Y tampoco le van a prestar $500,000. Va a comprar una casa, digamos, acorde a su salario. Correcto. En el caso de algunos diputados que les han prestado 400,000, 500,000, $600,000. Increíble. Ahora, toda esa plata que se les ha aprobado o se han autoaprobado bajo la justificación de la lucha contra la delincuencia, aquí en el país hay un problema serio de transparencia. Aquí si uno va a solicitar a las instituciones en qué están invirtiendo el dinero, no le dan ningún tipo de información. Le dicen que está reservada por 7 años. Ahora, esa plata la pueden utilizar para lo que ellos les dé la regalada gana, para Creo mover que la cuenta. esto tendría que sonar alertas a cualquier persona que tenga tres dedos de frente, ¿no? Que alguien que es o que representa a los policías y que lucha por los derechos de la policía y que ha sido policía por 20 años, te esté diciendo algo no está bien, te están robando el dinero porque no existe transparencia y porque hay señales obvias de ello, creo que a cualquier persona con tres dedos de frente tendría que hacerla razonar y pensar un poco. Me queda otra pregunta, Marvin. Cuando nosotros establecimos contacto la primera vez en el año 2019, yo organicé una reunión con el movimiento de los trabajadores de la policía, Joseph Bukele. Tuvimos diferentes encuentros. Ustedes le hicieron llegar a una carta expresando cosas que la embajada americana también nos había hecho saber en aquel entonces. Pero tú recuerdas las reuniones y recuerdas que después de esas reuniones, al año o a los 2 años que el gobierno había tomado posesión, muchos de aquellos representantes fueron despedidos. ¿Tú crees que el objetivo del gobierno o de los Bukele en aquel entonces no era escucharlos, sino que más bien era identificar quiénes eran ustedes para después volarle la cabeza y dejarlos sin trabajo y, si es posible, echarlos del país? Hoy que tú lo mencionas, tiene un gran sentido, porque si uno recapitula aquel momento, ¿verdad? Nosotros llegamos allí y nos vieron las caras y todo. Y resulta que después empezaron a hacer movimientos de represión en contra de nuestros líderes. Fíjate que los primeros que atacaron fueron al personal administrativo, porque nosotros tenemos representantes del área administrativa. Tenemos varios representantes administrativos. Bueno, al principal de ellos, inmediatamente lo movieron, él es del área de San Salvador y estaba en San Salvador y lo movieron hasta Sensuntepeque, o sea, con la idea de afectarlo. A otro lo movieron de Soyapango hasta Lourdes con la idea de afectarlo. Entonces, fueron tocando a todos los que fuimos a esa reunión, ¿verdad? Los líderes del movimiento y empezaron a afectarlos. Al líder que tenemos en la zona de Oriente, en San Miguel, lo empezaron a mover a diferentes lugares, total que lo querían mandar por último allá a la frontera del POI, o sea, para afectarlo. Y obviamente se vio esa intención de, una vez identificados estos líderes, hoy vamos a ver cómo los anulamos, porque la idea de ellos era esa, prácticamente, no era, digamos, asumir una posición de aceptar la organización de los policías, sino que ver quiénes éramos y al final terminar afectándonos para que desistiéramos de estas luchas reivindicativas. Pero eso no lo van a lograr porque nosotros tenemos una convicción bien fuerte que incluso en el gobierno del FMLN, que fue bastante represivo y fue bastante conspirativo, lo superamos. Y ahora estamos en medio de esta situación, en medio de un régimen de excepción, en medio de una gran persecución a nivel físico y a nivel de redes sociales, y seguimos luchando. No nos vamos a detener por eso. Yo recuerdo incluso, Marvin, que a mí se me dieron órdenes directas de abandonar el contacto con ustedes y de transferírselo a Neto Sanabria.
y él pues siguió el contacto con ustedes y ahí ya sabemos que era una maniobra de distracción. Ahora, la última pregunta, te queda un minuto para responderla, pero basado en esta enseñanza que tuvimos, que el gobierno los identificó por medio de querer hablar con ustedes y escucharlos, ¿cuál sería tu consejo para todos aquellos sindicalistas como los que han estado en la calle protestando y reclamando sus derechos? De nuevo, te quedan 45 segundos, así es que sé breve tu respuesta. Correcto. No confiar en un político nunca, porque ellos no se presentan con su cara verdadera, sino que siempre van a utilizar una máscara para obtener beneficios para sí. Entonces, las organizaciones que representamos a los trabajadores no podemos darnos el lujo de confiar en ellos, sino que buscar negociar aspectos que al final beneficien a quienes nosotros representamos y no salgamos perjudicados. Gracias, Marvin. Así es que si usted es sindicalista, si usted ha ido a la marcha o si usted ha confiado en lo que Carolina Recinos y Nayib Bukele le han prometido, recuerde, le pueden hacer como alguien que era policía y que ahora, pues acá está el testimonio, los han traicionado. Muchas gracias, pueblo salvadoreño, y esperamos verlas en la pronto. Perdón, muchas gracias, pueblo salvadoreño. Esperamos verlos en el próximo programa y que Dios los bendiga a todos. Marvin, un gusto. Gracias y por el espacio. Estamos a la orden.